Decimos que estamos en esta ciudad maravillosa, en Nueva York, haciendo la recorrida que intentamos hacer siempre, brindándoles a ustedes temas y acercándolos a personas que nos van llevando por los caminos de la cultura yiddish. Y qué desafío Nueva York, ¿eh? Disfrútenlo. Bueno, hola a todos, buenas noches. Quería contarles que esta canción, Vergess mich nicht, escrita por Jacob Jacobs y Abe Elstein, formó parte de una de las grandes obras que fueron representadas en Second Avenue en New York. La obra se llamó Malkele dem Reduns y la canción fue popularizada por Molly Picon. Y Vergess mich nicht quiere decir no me olvides. Yo a vos no te a ti no podré olvidarte. De ninguna manera puedas creer que yo puedo olvidarme de vos. Siempre acordate que no me olvides. Mit dir, Liebe, spiel ich und ich bin voll mit Freude. Und doch ständig fühl ich, wir wollen sein zerschellt. Ich halte sich in dem Schrecken, mein Herz ist voll mit Pein. Als ich will sich euch wecken und du wirst mir nicht sein. Dann sitzt ich in einem Winkel und ich bin und erfahre mein lieber Gedenk. Hör wie mein Herz wird, vergess mich nicht. In Leid und in Frieden, vergess mich nicht. Weil ich bleib ewig dein Gedenk, das gibt, wo du willst sein, vergess mich nicht. Verlost du mich, nimmst du meine Schatten mit dir. Dein Namen bleiben, mit dein Herzen tief bei mir. Drei kleine Wörter, Gedenksein, ich werd bei dir, vergess mich nicht. Ich soll dir vergessen, es kann kein Mal nicht geschehen, weil dein unschuldig Boden wird in mein Herzen sein. Du magst mir heilig läuten, ich geb meine Wort, kein anderer wird kein Mal vernehmen do dein Ort, weil dich nur lieb ich, dich nicht schon mein, und dein Liebe wird mit heilig sein. Hör wie mein Herz wird, vergess mich nicht. In Leid und in Frieden, vergess mich nicht. Weil ich bleib ewig dein Gedenk, das gibt, wo du willst sein, vergess mich nicht. Verlost du mich, nimmst du meine Schuhe mit dir. Dein Namen bleiben, wird du in Herzen tief bei mir. Drei kleine Wörter, Gedenksein gibt, ich werd bei dir, vergess mich nicht. Vergess mich nicht. Dank. Y junto con esta canción quiero presentar el primer video que compartiremos esta noche, que es precisamente un video que nuestro equipo TEI ha realizado a partir de un cuento que nos enviara Moishe Rosenfeld. Primero voy a contarles quién es Moishe Rosenfeld.
que espero esté presente de alguna manera hoy en el programa y si es así nos dirá Sholem Aleichem. Moshe Rosenfeld es un escritor, productor, agente de reservas, actor y locutor de radio que ha estado inmerso en el mundo de la cultura yiddish a lo largo de su vida. Ha co-creado y producido obras históricas en el mundo del teatro y de los musicales, de los conciertos y festivales internacionales que han contribuido a la popularización y al nuevo empuje al desarrollo de la cultura yiddish a lo largo de varias generaciones. El cuento que Moishe nos mandó cuando lo llamé para ver si podía colaborar con este programa de hoy se llama Seymour y está basado, escúchenlo y se van a enterar de qué se trata. Que lo disfruten. Como Rechtside era Seymour Reitzit, pronunciado como Rechtside, era mi amigo. Él tuvo un gran impacto en mi vida y aprecio los recuerdos de muchas de nuestras vivencias. Su hermosa voz de tenor y su comportamiento suave y relajado lo hicieron amado entre muchos de sus colegas en el teatro yiddish y también con su grupo de fanáticos. Tenía un brillo en sus ojos y una sonrisa fácil que echaría a reírse en cualquier momento. Seymour había sido el cantante que introdujo canciones como Mein Städtele Wels, Mein Yiddish Mädel, A Hopkele y tantos otros éxitos que fueron número 1 en la edad de oro del teatro en yiddish. Era un niño prodigio que fue llevado a la Casa Blanca para cantar para el presidente Hoover, o fue Calvin Coolidge, pero cantó My Yiddish Mame para un emocionado Bugsy Siegel en Catskill en la década de 1930. Sí, conocía a esos tipos de Murder Inc., me dijo una vez. Solían ir al mismo peluquero que yo en la Segunda Avenida. En los años 30 se convirtió en un caballero de brillante armadura para la hermosa joven estrella del teatro yiddish, Miriam Kressing, y la rescató de una relación abusiva con el cantante y bailarín Jimmy Jacobson. Seymour y Miriam se enamoraron en Filadelfia, me dijeron, y comenzaron una sociedad que impactó profundamente al mundo judío durante el resto de sus vidas. Como pareja presentaron Memories of the Yiddish Theater, un programa de radio semanal que se transmitió durante décadas en Webb, Nueva York, en el cual se narraba la historia del género cultural en el que ambos habían desempeñado papeles tan históricos. Cuando conocí a Seymour, yo era un actor yiddish de unos 20 años, que acababa de unirse a la Unión de Actores Hebreos, de la cual su hermano Jack era entonces presidente. Seymour era el jefe de la Alianza Teatral Yiddish, que era la sociedad funeraria de la comunidad teatral yiddish. Trabajaba en una oficina en el edificio de la Unión de Actores Hebreos, de la calle Séptima del Este, número 31, en la que bajabas unos escalones hasta el sótano y caminabas directamente hacia la parte de atrás, pasando por un grupo de viejos actores jugando al póker en una mesa a la izquierda. Los baños de su pequeña oficina estaban adornados con cientos de tomas de producción con todos los famosos. Actores en yiddish que alguna vez se habían presentado en Nueva York con coros y magníficos escenarios detrás de ellos. Se rodeaba de recuerdos de una época gloriosa en la vida judía estadounidense. Y su devoción por esos recuerdos fue la base de su vida. Fueron muchas las razones para crear On Second Avenue. Fue justo después de nuestro gran éxito con The Golden Land y sus numerosas versiones durante 2 años llenos de emoción. La maravillosa estrella del teatro yiddish israelí rumano Mari Soriano había expresado su interés en trabajar con nosotros. Había una historia que contar sobre el teatro yiddish y su enorme impacto en la vida e identidad judía estadounidense. Estaba nuestra querida estrella de The Golden Land, el increíblemente guapo y talentoso Bruce Adler, cuya familia, incluido su tío cantante y bailarín Jimmy Jacobson, que por cierto había estado en el corazón del propio teatro yiddish. Quiero decir que el mismísimo icónico Aaron Lebedev le enseñó la canción Rumania, Rumania,
cuando Bruce era un niño. Pero para mí, sinceramente, el aspecto más atractivo del proyecto fue la oportunidad de trabajar con Seymour. Después de todo, había sido él quien había acudido a mí un par de años antes para sugerirme que Salmen y yo nos hiciéramos cargo del auditorio de Norman Thomas High School para una producción en Yiddish tras la muerte del empresario Ben Bonu, que había construido una audiencia Yiddish durante las últimas temporadas. Eso nos llevó a producir The Golden Land allí, un punto de inflexión en nuestras vidas. Recuerdo que en una sesión de escritura con Salmen, mi primo inspirador y colaborador en The Golden Land se preguntaba si podríamos seguir con un musical con tantos recuerdos históricos sobre la experiencia de los inmigrantes judíos durante la primera mitad del siglo XX. Yo le dije, solo piensa en Seymour cantando Vergiss mich nicht, no me olvides, al final del espectáculo, y eso fue suficiente para ponernos los dos en el camino correcto para poder crear On Second Avenue. Así que procedimos a armar un musical que incluía reminiscencias de los días embrionarios en Jazz, Rumania, donde Goldfaden creó la primera compañía de teatro yiddish, hasta la industria enormemente exitosa en la que se convirtió Nueva York y todo el mundo durante las décadas siguientes. El teatro yiddish se entrelazó con Broadway y Hollywood de muchas maneras, con estrellas y compositores entrando y saliendo de varios proyectos. Entonces, la historia que contamos en On Second Avenue fue sobre la música, las estrellas, el humor, el impacto y el legado. Lo hicimos en otro lugar, en el auditorio de la escuela secundaria Norman Thomas. Fue protagonizado por Mari Soriano, Bruce Adler, el maravilloso barítono cantor Robert Abelson, Joanna Bortz y un increíble coro de jóvenes cantantes y actores y el legendario Seymour Rexit. Nuestro director era Isaiah Sheffer, quien me había dirigido años antes en El ascenso de David Levinsky, en el Volksbühne. Recuerdo el primer ensayo cuando Salmen enseñó el número de apertura Der Neuer Scher, con nuevas letras y nuevas armonías. Fue una melodía con ritmo increíble, que llenó el ambiente de emoción, y recuerdo a mi coproductor, el esposo de Mari, Raymond Ariel, volteándose hacia mí con una sonrisa y asintiendo, mientras me decía, estamos bien, ¿eh? La producción fue una alegría, todos tuvieron momentos para brillar. Desafortunadamente, me quedé atrapado en la taquilla para el primer acto, contando los talones de los boletos y el dinero, con nuestra inolvidable gerente de taquilla, Silvia Feder, que había nacido y crecido en el Lower East Side y que tenía el acento de Nueva York para demostrarlo, y que estaba tan llena de amor y devoción por contar boletos y el dinero para el teatro yiddish, siempre tan alegre y divertida. Pero yo hice un corte al tener que correr escaleras arriba hacia el auditorio. Fue cuando Seymour estaba a punto de presentarse para interpretar a Hopkele, con dos parejas de baile detrás de él. Nunca me lo perdí. Es una canción sobre un baile. Canta Nulomir alle Itzter tanzen du a Hopkele. Hoy, hoy a Hopkele. Bailemos todos un Hopkele. Hoy, hoy, hoy un Hopkele. Mientras las dos parejas giraban obedientemente detrás de él. Luego se volvían y cantaba Du sis nicht kein Hopkele, du sis a Kotzalkele. Esto no es un Hopkele, es un baile cosaco. Siguieron girando y bailando mientras él cantaba y canturreaba. Se me pone la piel de gallina con solo escribir sobre eso. Y por supuesto al final del espectáculo tuvimos un homenaje a todos los gigantes del teatro yiddish de años pasados, cuando sus rostros aparecieron en la pantalla y se pronunciaron sus nombres, y Seymour cantó Herbie mein Herz weint, vergess mich nicht. Escucha cómo llora mi corazón, no me olvides, desgarrando lágrimas para siempre. On Second Avenue se prolongó durante unos meses y tuvimos algunos compromisos fuera de la ciudad, en Los Ángeles, Filadelfia y por supuesto en la Florida. Después del último compromiso tomé un taxi desde el aeropuerto con Seymour y recuerdo que se volvió hacia mí y me dijo, Moishe, escribe otro programa. Fue tanto un cumplido como una súplica. Había sido una alegría total para él estar de vuelta en el escenario y sabía que estas oportunidades son muy fugaces.
En los años siguientes, mientras pasaba las mañanas preparando las noticias en Yiddish en bed, de vez en cuando recibí una llamada de mi amigo Seymour. Sin embargo, siempre supe que sus llamadas me entristecían. Moishe, diría alegremente. Entonces su voz se ponía triste. Lili, Liliana, dijo una vez. En otra ocasión sería Litgold. Y otro, Reisel Bosick. Me estaba llamando por el fallecimiento de nuestras queridas estrellas. Después de perder a Miriam, Seymour iba a la oficina con menos frecuencia. Creo que dejó algunos de sus archivos en Harvard. Hablamos de vez en cuando y nos encontrábamos con el oído. Entonces, un día, mientras entrenaba a Mandy Patinkin para su grabación en Yiddish Mamelution, hice una fatídica presentación. Traje a Mandy para que se reunieran con Seymour en nuestro apartamento con vista al parque Washington Square. Mandy se enamoró de Seymour, por supuesto, y encontró fascinantes sus historias. Seymour cantó su tributo a Miriam, My Miriam, con la melodía de María de Leonard Bernstein a Mandy, quien se conmovió hasta las lágrimas. Para ambos fue un momento poderoso. No es exactamente un paso de antorcha, sino un momento de importancia e inspiración cultural. Para mí, fue un honor ser testigo de su alegría y respeto mutuo. Vi por última vez a Seymour en un homenaje a él por el Volksbund, que tuvo lugar en Hunter College. Kirk Douglas también estuvo en este evento. Seymour, que tenía más de 90 años, cantó. Y su voz era la misma que había sido en esas grabaciones 70 años atrás. En la voz de Pablo Feibel Levington y además la traducción y la edición, para que tengamos nosotros la posibilidad con un bellísimo cuento construido por Moishe Rosenfeld, una línea general nombrando actores y cómo se creó el On Second Avenue, habiendo sido tan importante en el teatro yiddish de los años del siglo XX. Y sabemos, Mir Weisen als Moishe Rosenfeld is mit uns. Nosotros sabemos que está acá, está en el Zoom, Moishe Rosenfeld. Mir geben akush una sheinem dank. Le mandamos un beso y muchísimas gracias. Dank, Moishele. Bueno, pero siempre pasan cosas, así como pasan cosas hermosas, creativas. Abrió el micrófono, Moishe. Ihr hört mich? Ja. Yo. Ja, außergewöhnlich gelernt, es ist ein großer Covid zu gedenken, mein Chava Seymour, von einem ganz neuen Eulen. Aber ich weiß, dass in Argentinien hat geblüht das jüdische Theater. Und ich habe gekannt, als Akteuren von Argentinien. Und ich weiß, als ihr verloren Max Berliner mit Apoyo zurück. Und wir dürfen immer geben Covid euch. Und ich danke euch alle für Gedenken des jüdischen Theater. Dank. A Sheinem Dank, Moishe, is a Kubet Faruns, vos du bist in unser Programm. A dank euch. Bueno, y lo que les decía es que además de todas estas maravillas que pasan en los teatros, en las músicas, etcétera, también pasan otras cosas. Y como Yasmín Garfunkel, nuestra Yasmín, además de cantar, como ya sabemos que canta maravillosamente, también es investigadora. Y es investigadora de música yiddish y nos trajo algo en particular. Jazz, tu micrófono. Muchas gracias, Judy. Bueno, continuando con el teatro yiddish, les voy a contar una curiosidad sobre Schweig mein Herz, uno de los números musicales de la obra Papyrossen, estrenada en la Second Avenue de Nueva York en 1935. Pero antes les voy a cantar un fragmento que dice así. Schweig mein Herz, hoch das Leben ist mir finster schwarz.
Doch dein Weg muss verborgen sein, schlingt da op dem Bein. Meine große Leiden zeigt nicht vor der Welt. Bien, ahora me gustaría que escuchen un fragmento de otra canción que seguramente conozcan, que se llama Nature Boy. Es así. There was a boy, a very strange, enchanted boy. They say he wandered very far, over land and sea. Y sigue, obviamente. Pero según Herman Jablokov, Nature Boy sería un plagio de la canción Yiddish que él compuso y por lo cual demandó a Eden Ahwez, su autor. Nature Boy había adquirido gran fama en ese momento gracias a la interpretación de Nat King Cole, que seguramente conozcan. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Será una la copia de la otra o casualmente parecidas? Bien, eso es. Divino, Jazz. Bueno, ahora que busquen, van a tener que buscar y ver si hay plagio o no hay plagio, qué pasó en el medio, porque algo pasó. Entonces, como decimos muchas veces, que cada una de lo que les vamos dando sea la chispita para investigar. Bueno, y como estamos en el tema de los plagios, vamos a seguir yendo para abajo. Faible, ¿estás? Porque además de plagios siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados. Entonces, quiero saber, Faible, ¿estás por ahí? Estoy en una especie de Unterwelt de esta conexión, pero acá estamos, tratando de conectarnos. En un mundo que, así como siempre ha habido maquiavelos, chorros y estafados, tenemos nuestro propio arrabal del Yiddish, y tenemos, podríamos decir, hasta ayornándolo al día de hoy y sin banalizar a nuestra cultura, nuestra propia cultura de cumbia villera Yiddish, por así decirlo, que estaría rodeada en este mundo del Unterwelt neoyorquino. Y para eso, bueno, tenemos una persona que es una especialista y una persona, podríamos decir, una eminencia del Unterwelt, que es Jenny Pepler, que está acá con nosotros. Jane, sin dein Mikrofon. Hola. Which video are you going to play? Meine Familie. Okay. So, Isaac Rheingold, conocido como el Bardo del Oeste, nació Tumim Rheingold cerca de Lutsk en 1873. Cuando era adolescente, emigró a Estados Unidos con su padre. Ellos trabajaron en las fábricas de Baltimore, Milwaukee y Chicago, donde se hizo un nombre como poeta, letrista y cantor, y finalmente en Nueva York. Incluso escribió una ópera por los ríos de Babilonia. Murió a los 31 años de alcoholismo y tuberculosis. En Chicago observó el inframundo. Molly and I and the Baby es un vals estúpidamente dulce. Su parodia representa a criminales y individuos sospechosos, algunos exitosos, algunos que tenían que dormir en el metro. Gracias, Jane. Verspielte Hauptrolle in der heutiger Zeit. Ich mit mein schöner Mischproche,
hat als ein Nomen, was klingt breit und weit. Ich mit mein schöner Mischboche, wenn unser Mischboche zieht weit sich weg und Schwindler genau wie mis do ganze Päck, wer wird auf der Schrocken vor die bläue Reck. Ich mit mein schöner Mischboche, nur Broche hat's Loche in unser Meloche, das haben wir immer gemacht als Ding. Und wer stellt aus dem Policeman die Zing? Ich mit mein schöner Mischboche. Betracht in einem Seucher, was handelt bei Nacht, sie ist einer von unser Mischboche. Hat schon eine Zeit lang in Sing Sing verbracht, das ist einer von unser Mischboche. Ein schön bisschen Ganeves hat schon vertappt, man hat ihm schon Kleben mit einmal gehabt, und wer hat gekriegen die Beine zerklappt? Ich mit mein schöner Mischboche, nur Broche hat's Loche in unser Meloche, wenn gleich durch die Beine ist Gorkin hei hei, und wer kann wird wieder ganz offen und frei. Ich mit mein schöner Mischboche, dort folgert sich einer rum in der Fremd, sie einer von unser Mischboche, und barfuß und nackt 3 Wochen in Hemd, das ist einer von unser Mischboche. Ich tu nicht gegessen, 3-4 Messgläs, und alles zu kriegen, Trink und Fress, er kann nur Pegel und schläft den Express. Ich mit mein schöner Mischboche, und Broche hat's Loche in unser Meloche. Dank der Medine, do wird men leid, men teilt mit die Finger, men guckt von der Weit auf mir, auf mein schöner Mischboche. Dort ruft sich als Stovepipe in Pleiselerein, sie ist einer von unser Mischboche. Der Stovepipe, es kleid ihm wie Stein oder Stein, einer von unser Mischboche. Roger ist von Job, ein Schuster bei Trade, gezeugen dem Leder, die Draht weggedreht. Da ist der Reverend und weißt, was ihr seid, geraten in unser Mischboche. Und Broche hat's Loche in unser Meloche, das haben wir immer, uns kommt dann nicht her. Und nachher hab ich tu mich a Kerl von mir, von mein schöner Mischboche. Adank, Jane, Adank, das ist gewesen am Echaye. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you. Bueno, ya plagiamos, ya robamos, ya dormimos en la calle, volvamos ahora al teatro y vamos a mostrarles, dale al video número 4, Yasmín y su papá, Marcelo Garfunkel, prepararon una canción para nosotros, Du scheinst wie die Sonne, Brillas como el sol, que fue uno de los números musicales en un musical que se llamaba Leb und Lach, Viví y Reí, que fue uno de los musicales de Second Avenue. En ese recital, en ese musical pasaron actores y cantantes muy famosos para esa época, así que familia Garfunkel, adelante. Sei
Qué lindo, precioso. Bueno, y siguiendo en toda esta parte artística que estamos presentando, no podemos dejar pasar esta unión que hubo artísticamente, también políticamente en otras oportunidades, pero vamos a hablar desde lo artístico, entre los judíos y los negros. Para lo cual vamos a ver una conversación que tuvimos con el doctor Marcos Silver, que muchos de nosotros ya lo tuvimos como leader en los seminarios, él es doctor en historia judía, y nos trae un poco de esta historia, de este encuentro entre los judíos y los negros y en la música del jazz. Así que vamos, Dalia, directamente al video, presten atención. Sí les cuento que Dalia Blosco hizo un trabajo de edición enorme para que de la conversación con Marcos podamos transmitirles algunos minutos y podamos enfocar en el tema específicamente. Gracias, Dalia. En esta charla. Bueno, gracias por invitarme en esta charla. Bueno, espero que podamos pensar un poco juntos sobre el tema de los judíos y los judíos, su música, y los negros y su música, y cómo estos dos grupos y estas dos músicas se interconectan. Si te parece, vamos a empezar con un icono que apenas la gente lo vea, se va a dar cuenta de qué estamos hablando y vamos a comenzar la charla después de este breve videíto que vamos a compartir. Mammy, the sun shines east, the sun shines west, but I know where the sun shines best. Mammy, Mammy, my heartstrings are tangled around Alabama. I'm a-coming. Sorry I made you wait. I'm coming. I hope and trust I'm not late. Mammy, Mammy. ¿Por qué Marcos L. Johnson? ¿Por qué esta canción? Bueno, vamos a empezar por el título de la canción, que se llama Mami. Mami. Es una canción que ni los negros la van a reconocer como la madre negra, ni los judíos la van a reconocer como la madre judía. Una de las últimas preguntas que hace Al Johnson en esta película, El cantante de jazz, que es la película quizás más importante del cine creo en el siglo XX, es la primera película musical, la primera película sonora. Una de las últimas preguntas que hace Al Johnson a su madre en esta película, después de cantar esta canción, es Mami, don't you know me? It's your little baby. Y mamá, ¿no me conoces? Soy yo, tu pequeño hijo, tu pequeño chico. Y es una cosa porque es irreconocible. Tiene que ver en realidad con que es irreconocible para su madre, que es una madre judía, que es la esposa de un Hazán, el día de Yom Kippur, que no puede reconocer a su hijo que está pintado de negro, que está pintado de negro. Y acá viene la cuestión esta de cómo de esta cosa paradójica de cara negra y nariz grande, como lo definió un estudioso de la música popular americana de los años 20. Al Johnson, un gran, importante
intérprete musical de los años 20, también los años 30, quizás de los más populares, que cantaba música que venía del mundo del jazz, que también interpretaba la música. Cuando cantaba, cantaba también usaba el inglés que usan los negros de los estados, en Nueva York. Se pintaba de negro, con un corcho negro. Entonces se transformaba, supuestamente, en negro. Dejaba de ser el Hazan, el hijo del Hazan, ese mismo músico que el padre Hazan quería que lo reemplace a él en la sinagoga, cantando en la sinagoga, y él, en vez de cantar en la sinagoga, se pinta de negro y canta en el escenario. En un momento de la película dice, cuando el padre le dice, es una de las grandes, digamos, los grandes momentos dramáticos de la película, en donde el padre se está muriendo. Y le dice, no voy a poder ir a cantar en Yom Kippur en la sinagoga. Cantá vos por mí. Pero Al Johnson sabe de que si no va a ir a cantar al escenario su mami, su carrera se va a terminar. Y está pintado de negro y dice en la pantalla, la raza mía me dicta mi respuesta. Y es muy interesante la respuesta, porque la raza mía, ¿cuál es? Claro. Él es judío, es el hijo del Hazan, pero está pintado de negro. De algún modo representa este momento muy interesante, los años 20 y los años 30, que quizás también se repite otra vez en la posguerra, durante la época de Martin Luther King, en donde hay un encuentro muy importante, muy peculiar, muy particular, muy poderoso entre judíos y negros. ¿Vos creés, Marcos, que estos artistas judíos que llegaban de Europa Oriental con el violín, ¿sí? Con toda su música, con toda su música basada en lo que es lo popular, cuando llegan a Estados Unidos, ¿era una consecuencia lógica que se uniera a la música que ya tenían los negros preparada ahí? O sea, que se unan y que salga este jazz, esto que nosotros vamos conociendo a través de los años. Tenemos que tener en cuenta otra vez de que, digamos, hacia fines del siglo XIX se encuentran en Nueva York dos corrientes inmigratorias importantes. Una es transatlántica, en donde los judíos llegan de la Europa Oriental, sobre todo a fines del XIX, hasta la Primera Guerra Mundial. Es la gran inmigración de los judíos a Estados Unidos, en donde los judíos se convierten en el grupo no americano más grande de la ciudad de Nueva York. Nueva York se convierte a fines del siglo XIX hasta principios y durante mucho tiempo, durante el siglo XX, en la ciudad judía más importante del mundo, con otra corriente inmigratoria que viene del sur, y es la corriente que viene de aquellos hijos de esclavos liberados que llegan a Nueva York, y también otros lugares, esta corriente que viene del sur al norte, o del sur al oeste, en donde estos hijos de los esclavos llegan a buscar un mejor porvenir en las ciudades más industriales de los Estados Unidos, escapándose un poco de la miseria del sur de los Estados Unidos. Y se encuentran en estos inmigrantes del sur y estos inmigrantes del este se encuentran en Nueva York. Son dos grupos minoritarios, son dos grupos excluidos totalmente. Digamos, el racismo en Estados Unidos con respecto, creo que no hay mucho creo que todos los que están participando en esta conversación saben del racismo en los Estados Unidos con respecto a los negros, sobre todo en esta época. Pero también el racismo contra los judíos era muy, muy fuerte, sobre todo en los años 20 y en los años 30, cuando el antisemitismo en los Estados Unidos llega a su clímax.
Los judíos son excluidos, claro, no tiene que, con respecto a lo que pasa en Europa, los años 30 en los Estados Unidos es un paraíso, pero también son judíos, son excluidos. Los judíos no pueden acceder a todas las posiciones, los judíos no pueden acceder a todas las universidades, los judíos no pueden acceder a todas las profesiones. Entonces, en este encuentro de excluidos, hay un intercambio muy interesante. Ahora, como son los dos grupos más grandes en Nueva York, son los dos grupos que no pueden no encontrarse. ¿Sí? Y el encuentro se ve en un montón de aspectos, y en el aspecto musical es muy, muy fuerte. Ahora, tiene que ver con esto, también con otro vector del que no hablamos, que es que la inserción de los judíos en la economía americana también pasa a través de insertarse en ramas económicas que estaban libres. Y la rama de la cultura popular, como en Europa, como quizás os lo hablé en algún otro momento, la rama de la cultura popular es una rama económica virgen. Los judíos se pueden insertar libremente. Los judíos pasan a ser los grandes empresarios de las editoriales de música en Estados Unidos. Son los grandes empresarios que arreglan conciertos o shows de la cultura popular. Ellos, y también vemos que son los grandes empresarios, como muchos de la gente acá que está escuchando esta conversación lo sabe, también del cine americano. Y también son muy visibles en la performance, ¿cómo se dice? En la producción. En la presentación, digamos, también de la música popular. Al Johnson es uno de los grandes cantantes de la época. Gershwin, Marcos, perdón, Gershwin es uno de los grandes compositores de la época. Porque no solamente de que se une la producción con la creación, sino que se une de la creación hecha por los judíos, tanto en el escenario como atrás del escenario, sino que es usando motivos musicales que vienen de la cultura negra. Es como, Duke Ellington, por ejemplo, uno de los grandes músicos del jazz, despreciaba a Gershwin, porque lo veía como quien usó a los negros en su propio provecho, como que despojó a los negros de su cultura, transformándola en una cultura, digamos, que es digestible para la élite blanca. O sea que, digamos, este encuentro también es un desencuentro, en donde, digamos, por un lado, Al Johnson se pinta de negro, pero es blanco. Lo mismo en la gran creación de ópera de Gershwin, Porgy and Bess. Aparentemente una historia de negros. Duke Ellington dice, no es una historia de negros, es una historia sobre negros. Que la creó un blanco, claro, que es judío, claro, que a través de la historia sobre negros cuenta su historia de aquellos perseguidos. Si tuvieras que elegir una obra o una canción, una música que atraviese desde la inmigración hasta estos días, que vos digas, bueno, yo veo esto o escucho esto y realmente se ve esta mixtura entre los negros y los judíos. Yo creo que, pero a mí me fascina porque uno ve algo que cuando lo piensa un poco más profundamente, ve otra cosa diferente. Podés pensar en la historia de Porgy and Bess como es la historia de dos negros excluidos totalmente, marginales de su sociedad. Pero lo podés pensar también como la historia de los padres de Gershwin, excluidos totalmente de su sociedad, de la sociedad en Rusia, que se encuentran casi casualmente los padres de Gershwin en Estados Unidos, creando una familia conflictual, yendo de un lugar al otro, como cuenta Ira Gershwin, cuenta de que hasta 1916 los padres de Gershwin durante su niñez se mudaron 28 veces.
O sea que son el judío errante. Claro, ¿sí? claro. En Porgy and Bess las canciones hablan del Viejo Testamento, no hablan del Nuevo Testamento, no se escucha el tema de Jesús. Hay quienes en ciertos lugares pueden focalizar motivos de la tefilá ashkenazit en Porgy and Bess. Hay que tener oído y hay que tener esta diría, conciencia de lo que ves no es lo que está. Para poder un poco entender este encuentro-desencuentro de judíos y negros que produce esta maravilla que es el jazz de Gershwin. El Al Johnson el cantante de jazz, y como en algún momento diríamos también canciones en yiddish, como Farmir Bis to Shine, o otros foxtrot, o otro charleston, con ritmo musical que de algún modo viene de la música negra. Lo que comentamos siempre en tus clases, que este no es el primer encuentro que tenemos con la gente que está compartiendo este programa, que ya te escucharon en otras oportunidades, pero como siempre la cultura y la cultura popular, desde cualquier punto de vista, si no es una interacción entre partes, entonces no surgiría nada interesante, ¿no? Es siempre las culturas unas con otras. Marcos, para terminar, ¿qué es lo que vos quisieras que nosotros nos quedemos como un tema importante, central, en esta unión entre lo que es la migración, en este caso judía, en Estados Unidos, este encuentro con los negros o el encuentro entre las distintas migraciones y qué es lo que surge de este encuentro hacia adelante? Estos desencuentros aparecen cíclicamente, digamos, son muy fuertes en los años 20 y los años 30, pasan a ser muy fuertes también en la época de Martin Luther King, cuando los judíos están plenamente integrados en el movimiento por el derecho civil, esa igualdad de los negros en los Estados Unidos, no por, digamos, un altruismo, sino porque entienden perfectamente que si no hay igualdad para todos, tampoco va a haber igualdad para los judíos. Creo que es importante recordarlos, ¿no? Porque tenerlos en mente, porque muchas veces estos encuentros entre los judíos que en Europa eran negros y se transformaron en blancos en las Américas, estos encuentros de colores son importantes para tenerlos en cuenta también para el futuro. Marcos, Asheinam Dank. Asheinam Dank. Muchas gracias, Marcos, y gracias a todos por escuchar. Fíjense que Marcos nombra Porgy and Bess, esta ópera, esta comedia musical. Dentro de Porgy and Bess hay una canción con la cual vamos a terminar, porque terminamos siempre con canciones de cuna. Y cuando ustedes escuchen de qué canción se trata, van a decir, es una canción de cuna y es de Porgy and Bess. Esperemos que a partir de esto les den ganas también de ver esa obra majestuosa que creó George Gershwin. Y Yasmín y Alejandra, ¿vamos por la canción de cuna? Vamos. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your dad is rich
and your mind is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings, you're going to rise up singing. Then you'll spread your wings and you'll take the sky. But till that morning, there's nothing can harm you. With Daddy and Mommy standing by. Schlaf, schlaf. No se nos duerman todavía, porque nos queda un agradecimiento, gracias, nos queda un agradecimiento más por hacer y que tiene que ver con cómo los que llegaron puntual hoy a nuestro encuentro quizás hayan escuchado esta versión de New York, New York, auf Yiddish, que tan amorosamente escribiera para nosotros Moishe Rosenfeld, a quien ya le agradecimos por el cuento. En este momento también le agradezco por su versión en Yiddish y le agradezco especialmente a Susana Eisenberg, que está allí con su piano y que nos hizo esa versión tan hermosa. Y bueno, un gusto como siempre tenerlos en estos Tamit Lieder por los que andamos dando vueltas por el mundo. Judy. Bueno, y lo que nos queda es, primero los invitamos el martes 14 de septiembre a las 19 horas al Lejaim de Ivo por Rosh Hashanah. Y les mandamos a todos un fuerte abrazo y como decimos siempre, que tengan Schlaf gesintereit, coman rico hoy y obviamente coman rico en Rosh Hashanah. Asheinem Dank Eich Alemen y nos vemos pronto. Asheinem Dank. A großen Dank. Asheinem Dank. Los micrófonos para decir chau en el idioma que quieran, porque abran los micrófonos. Gracias. A Gutior. Para todos, hermoso programa. Judith, Alejandra también es un montón. Gracias por lo lindo que nos ofrecieron hoy con Al Jolson, con todo lo que explicaron. Es la vida de uno siguió toda la vida. Les agradezco. Gracias a ustedes, gracias por participar y por confiar en que cada vez que vengan a un programa de TEI van a pasarla bien y van a estar y van a salir contentos y con algo nuevo. Tengan preparado el pasaporte porque en un mes volvemos a viajar. Chao, Asheinem Dank. Muchas gracias. Chao, chao. Un placer estar con ustedes. Chao.